La situación actualmente es una situación de guerra, lamentablemente. El pasado viernes 13 de noviembre, Marruecos hizo unas incursiones en una zona desmilitarizada para agredir a unos manifestantes saharauis que se hallaban en esos momentos manifestándose contra una brecha ilegal abierta por Marruecos, que no está contemplada en el acuerdo militar número 1, que es el que regula el cese al fuego entre las dos partes en conflictos, a saber, Marruecos y el Frente Polisario. La MINURSO, que es la Fuerza de Mantenimiento de la Paz, brilló por su ausencia. La ONU no denunció esta agresión y esto ha hecho saltar, esta irresponsable decisión ha hecho saltar por los aires el cese al fuego que lleva vigente desde hace 29 años. Y en honor a la verdad, si se ha mantenido es gracias a la paciencia del pueblo saharaui, gracias a su apuesta por una solución justa, pacífica y duradera que evite la inestabilidad en una región tan estratégica para Europa como es el norte de África. Lejos de poner en valor nuestra paciencia, nuestra apuesta por una salida justa y duradera, pues eso se ha tomado como un signo de debilidad. Desde ese mismo día, al día siguiente, el movimiento de solidaridad con la causa saharaui en Euskadi se reunió para crear un movimiento Sahara Occidental, un movimiento Sahara Euskadi, para generar mayores sinergias y complementariedad entre ellos, para presentar mociones, presentar declaraciones institucionales, para una adhesión también de las fuerzas políticas y sindicales, y en esta semana nos hemos sentido muy arropados, muy apoyados por la sociedad civil vasca, y muestra de ello es lo que hemos visto hoy en la Plaza Virgen Blanca. Por PNV, por Podemos, por Izquierda Republicana y por Izquierda Unida. Ahora es el momento que demuestren que están con el pueblo saharaui. Ahora o nunca, ahora o nunca. Es más, que no olviden, que el mundo no olvide que el Sahara Occidental sigue siendo territorio no autónomo administrado por España. Y es por esto que no han de olvidar todo lo que tienen que hacer, porque tienen una responsabilidad. Que ya basta. Además, mencionarlos que sufrimos una falta de los derechos humanos en el Sahara Occidental, donde nuestros compatriotas, los compatriotas del Sahara ocupado ilegalmente, sufren abusos diariamente por la policía marroquí, y el mundo calla ante esos abusos. Escuchen esto, no olviden, miren lo que hay ahí. El Sahara jamás será una autonomía. Libertad para el Sahara Occidental. En los campamentos, sabemos que la mayoría de las personas que conocemos están ya en el frente y se están preparando para una situación de guerra, y de hecho estamos actualmente en situación de guerra. Y lo que nos estamos planteando desde aquí es qué es lo que podemos hacer nosotros ante esta situación, ya que actualmente la situación no nos permite bajar para participar de forma directa aquí para poder apoyar la causa del pueblo saharaui. Y para ello sí que invitamos a los diferentes colectivos que están en Euskal Herria y que están sensibilizados con el tema a realizar una denuncia, tanto a nivel de redes sociales como a través de acciones directas, hacia los intereses de Marruecos aquí, para poder denunciarlo un poquito ya a nivel. Para ello, próximamente seguramente lanzaremos unas propuestas que van desde el boicot económico a los intereses de Marruecos aquí en Euskal Herria, y para poder hacer un poquito de sensibilización. También nos preocupa la parte que actualmente nos está hablando mucho los medios, porque no tenemos información de lo que está pasando en territorios. Sabemos que ha habido detenciones los últimos días, han detenido varios activistas y sabemos que la vigilancia se ha extremado. De hecho, el día 13 de noviembre, cuando se declaró el fin del alto el fuego, lo que hizo Marruecos en la Yun fue decretar el estado de alarma por COVID. Realmente lo que temían era que se levantara el pueblo saharaui. Y la única información que estamos recibiendo desde allí es que ellos están con la moral alta y que esto es hasta la victoria, pero realmente no tenemos información de lo que está pasando, y nos gustaría poner un poquito el foco ahí, ya que todos los medios de comunicación están poniendo el foco en el tema más quizás bélico o armamentístico de este conflicto. Hay que saber por qué hemos llegado a este punto y qué es lo que le ha llevado al pueblo saharaui a responder de esta determinada manera
ante las violaciones. Llevan 30 años esperando, 29, 30 casi, esperando a que se ponga una solución pacífica. Y se han estado básicamente riendo en su cara hasta la última renovación de la ONU, que ya ni siquiera mencionan el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Debido a esta situación de guerra, los jóvenes saharauis, sobre todo de distintas partes del Estado español, también en Europa, incluso en América, estamos viviendo una situación sobre todo de miedo y de nervios, ¿no? Porque tampoco sabemos muy claramente lo que está pasando y lo que va a pasar. Sabemos que lo peor está por llegar, aún no ha ocurrido nada comparado con lo que está por llegar, y en primer lugar la información y sobre todo las imágenes que recibimos desde los campamentos de refugiados son chavales de 17 años, 18 años, que con chanclas y turbantes se van a empuñar un arma. Eso lo recibimos desde aquí y aun siendo estudiantes que tenemos pensado en trabajar para un futuro digno, se nos hace imposible contemplar como chavales de 17 años empuñan armas mientras nosotros estamos aquí. Así que tenemos claro que en algún momento u otro tendremos que ir, de una forma u otra, sea para empuñar un arma, sea para cocinar, para ayudar o lo que sea. Luego, por otro lado, también tenemos la situación de las zonas ocupadas, en las cuales pues, el pueblo saharaui está recibiendo una represión tremenda, torturas. Ayer nos llevaban imágenes de la hermana de la activista Sultana, a la cual hace 2 días a su madre la apaleó la policía marroquí y ayer fueron a por su hermana. Mientras tanto, desde aquí estamos enfadados en realidad porque no vemos ninguna respuesta por parte del gobierno español, que no nos esperamos nada. Pero el hacernos creer que nuestro gobierno, que el gobierno español es un gobierno progresista y demócrata que defiende la libertad y los derechos humanos, pues se contrapone más o menos con toda la situación que está viendo y con su apoyo a Marruecos, ya que en el Sáhara Occidental cada día se vulneran los derechos humanos y vemos torturas, vemos represiones, vemos sangre, y mientras tanto el gobierno español come de la mano de Marruecos. Nosotros, los jóvenes que vivimos aquí, estamos especialmente preocupados porque no nos llega mucha información, o sea, es una guerra que acaba de empezar y no nos llega suficiente información como para saber qué está ocurriendo, saber cómo está nuestra familia, saber qué pasa, y especialmente también estamos muy preocupados por los saharauis que viven en las zonas ocupadas, ya que diariamente son torturados, muchos encarcelados, también hay desaparecidos. Y bueno, el pueblo saharaui ahora más que nunca necesita vuestra ayuda, necesita que se le dé visibilidad, necesita que se oiga su voz, y por eso os animamos desde Euskal Herria que participéis en todas las movilizaciones posibles, que ayudéis de cualquier manera, simplemente hablando del tema ya es una forma de ayudar, y muchas gracias a todos. Euskal Herritik, gaurko egunean pozik gauz, eta 15 kontzentrazio baino gehiago deitu izan dire, eta hori erakusten du, zelan Euskal Herriko jendeak bebai Sahara herriari laguntza hori ematera prest dagoen. Espero dugu geure talde politikoak bebai hori entzutea, eta Espainiako gobernuari beraien ardura eskatzea, eta hona etorri gara nire kideak esan daben bezala erreferenduma eskatzeko eta Sahara herriaren eskubideak defendatzeko. A ti, madre, que sufre porque su hijo va a la guerra y al que puede no volver a ver. A ti, guerrero, que te vas dejando todo atrás. A ti, hermana, que luchas día a día. A vosotros, a todos vosotros, deciros que el tiempo nos ha dado una segunda oportunidad para recuperar lo que es nuestro y lo vamos a hacer. El pueblo unido jamás será vencido.